cañón. Oye, ¿y haces la carrera directo a la licenciatura o empezaste con la carrera técnica? No, hice la carrera técnica en una escuela privada Ok. y después me incorporé al Instituto Nacional de Cardiología, al Ignacio Chávez. Ahí empecé la carrera de enfermería. Ok. No la terminé, todavía mi directora fue Sor Mari. No me digas, ¿en serio? Sí. Te ves súper joven y yo, ¿cómo que conociste a Sor Mari? Ay, Sí. yo como, sí, no, claro, además, digo, tuvo una situación de salud muy fuerte ella, Ujú. pero sí, por ahí todavía apenas me reencontré con una ex compañera de la carrera, pero al final del día yo sentía que eso no era lo mío, eso de estar así como Híjole, rigurosa y que me sí. revisaran los chones y el brasier y que se fuera blanco y que si un día por mi menstruación, que además era un tema tabú, ¿no? Claro. Me manchara, pues me bajaban décimas sobre mi calificación final, entonces ¿Qué? yo no estaba dispuesta a algo así. Claro. O sea, Ajá. yo había escuchado varias historias de terror, ¿eh? Yo conocí a Sor Mari, sí. Pero ya muy de lejos, o sea, Sí, ya, sí, ya muy claro. de lejos y ya cuando ella empezó, más bien yo conocí a varias todavía de sus discípulas, Mm. tuve que trabajar con ellas varias, unas muy agradables, pero a pesar de ser muy agradables, sí con esta onda muy, o sea, te estoy hablando de discípulas, o Sí. sea, realmente de las que todavía iban y hacían oración ahí en donde está su, Hay una capilla. ajá, y ya Ajá. ves que tienen como su busto Ajá. y ahí hacían oración. Ok. O sea, sí era como Sí, un, sí. Es un icono. es un ícono de la Claro. enfermería. Y creo que está bien, porque al final le sumó a la historia de la enfermería Muchísimo. en tiempos en los que permitíamos cosas que estaban rudas. Pero entonces el tema de la menstruación, el tema, ¿era un tema? Sí, claro, porque, Wow. o sea, era como de, eres muy sucia y entonces te bajamos décimas, ¿no? Entonces fue algo que yo no estaba dispuesta pues Sí, claro, Y a además tolerar. tenían todavía esta línea en donde cantábamos el Ave María en Ujú, latín y guiados por un médico, ¿no? claro. Entonces, esta parte, y yo no quiero que se entienda como que eso es malo, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues no es algo que a mí me hubiera gustado, ¿no? O, seguir, ¿no? Es que era cuando la religión todavía estaba muy ligada a Demasiado. la enfermería. Claro, y ahí aprendí a no comer. O sea, lo tengo que decir. Ahí aprendí a no comer, ¿Por? a guardarme hasta la fecha, hasta el día de hoy. Todavía a veces utilizo mis vestidos de cardiología, que son Son preciosos, muy porque bonitos, sí. la gente todavía me dice, madre, siéntese. ¿Y Claro, tú? porque piensan que soy Y monja. tú aprovechando los Claro, yo beneficios me del... siento. Entonces, aprendí a no comer porque teníamos hora de entrada en la escuela, pero no teníamos hora de salida. Wow. Y además, pues era como muy riguroso, muy metódico. Era una clase tras otra clase, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, a la entrada de la escuela de enfermería, me acuerdo mucho que al lado derecho hay un salón impresionante donde está nuestro piano. Y a mano derecha nuevamente había una maquinita expendedora donde bajábamos corriendo y en nuestras enormes bolsas que teníamos en nuestros vestidos nos poníamos los cacahuates y pues como a veces no nos daba tiempo o comíamos o estudiábamos o dormíamos o qué, pues aprendí que con los cacahuates se te quita el hambre. Wow. Sí está muy fuerte. Ahora, creo que ahora en el tema de ciencias, Ujú. cardiología ha crecido muchísimo. Sí, ha Bueno, y cambiado. desde entonces, ¿no? Desde Sí, entonces era muy, porque era una escuela muy reconocida. claro. O sea, hablando de ese nivel de institutos, los que están cercanos, que ya todos, yo creo, para empezar, creo que era la escuela de enfermería más antigua. Sí, y junto con nutrición. Ajá, Ajá. exacto. Pero sí tenía más reconocimiento. Creo que ahora nutrición, porque el hospital obtuvo ese reconocimiento, también la escuela de enfermería tiene ese reconocimiento. Pero la escuela de cardiología era porque formaba enfermeras de estas que podían ser militares, ¿sabes? O sea, como Sí, súper derechitas, sus uniformes súper almidonados y planchados y así. sí. Pero también les enseñaban cosas como del uniforme, como de cómo cuidarlo y así. No, Eso no. no, nada más nos decían, o sea, si la agujeta, ya sabes que de repente yo tiendo a pisarme los pies, o sea, Ok. es una maña que tengo, una manía que tengo. Entonces me piso los zapatos y algo que me pasaba mucho es que me ensuciaba las agujetas. Y entonces siempre andaban, ¿por qué, García? ¿No? O sea, y yo, perdón, o sea, es algo que he hecho desde chiquita. Ahora entiendo que es eh, un detonante y cuando tengo ansiedad lo hago más. Ajá, o sea, es intencional este Sí, sí, pisarte los sí, pies. Ah, yo ajá. pensé que como que, porque a mí me pasa mucho, que yo creo que yo no tengo una manía, creo que me dicen yo soy torpe y entonces como que me piso al Ah, caminar ok, ajá. o al sentarme, no me fijo y me gusta mucho poner un pie encima del otro, aunque mis zapatos sean blancos, pongo un pie encima del otro como así, como que es la forma en la que me siento, Ujú. pero tú más bien lo haces a propósito con la Sí, o sea, ansiedad. como que me da ansiedad y así como hay gente que se mueve, ¿no? Hay Ajá, gente que está moviendo la piernita, o que está duro y duro con las uñas, ¿no? ajá. Así, es lo mismo.
O sea, pero a mí me pasa con los pies. Entonces, pues siempre me regañaban. Ok. Y me revisaban que mi fondo estuviera completo, o sea, que no fuera medio fondo, que el brasier fuera blanco y me jalaban. Al lado traigo, lástima, no me viene con ese uniforme, pero al lado traigo un cierre y entonces me jalaban para ver si el brasier estaba limpio, Y si completo, era blanco. y si era blanco la ropa interior también. Wow. Y eran hechos a nuestra medida, o sea, no lo podíamos prestar porque pues era hecho a nuestra medida y tenía las medidas específicas debajo de la rodilla, en el busto. No manches. Estoy hablando como de 1400. Pareciera, ¿eh? Suena. Sí. Suena que esto es pues, imagínate el tiempo en el que, según la Biblia, las mujeres eran impuras cuando sangraban, porque la sangre era algo impuro. Ujú. Y lo sabemos por esa historia que hay en la Biblia esta mujer que sangra mucho, ¿no? Y que pide ayuda y que le pide a Dios que la sane y que nadie deja que se acerque a Jesús porque es una mujer sucia, es una mujer impura, ¿no? Pareciera que estás hablando de esos tiempos y, o sea, fue apenitas, o sea, les juro que fue apenitas. Sí. Entonces, está muy cañón esto. ¿Sabes qué? Podríamos hasta hacer una película. Sí, claro. Sí. Estaría padrísimo hacer una Sí. película como de diferentes escuelas Sí, y que de se la encuentren historia. todos. Sí. Y te prometo que saldrían grandes historias de eso. Sí. ¿Y qué sí te gustó de la enfermería? O sea, porque digo, Ajá. eso pues es algo como difícil, que también creo que no, o sea, no quiero normalizarlo ni justificarlo porque no está padre ese tipo de violencia, No, justo. pero te forma ciertas cosas. Sí. También, así como te forma ciertas cosas buenas, seguramente te forma ciertas cosas malas que después cargas durante mucho tiempo. No quiero decir que fue algo malo, que fue algo que no te gustó, pero bueno, no, sí, es algo que no te gustó porque fue lo que te hizo irte. Sí. Pero ¿qué sí te gustó? O sea, ¿qué dijiste de la enfermería? Wow. Algo que sí es el empoderamiento. O sea, porque además no hacían la distinción, y eso es algo que le voy a reconocer muchísimo a cardiología, entre los médicos y las enfermeras. Ok. O sea, el médico pasaba y te preguntaba, ¿qué estamos viendo? Una angina inestable. ¿Por qué? Fisiología. Oiga, pero soy enferma. ¿Y qué no sabes? ¿No? Entonces sí era es como esta parte como de, o sea, no había distinción en el sentido nada más práctico de saber específicamente quién, ¿no? O sea, quién le tocaba qué cosa. Claro. Pero incluso enfermería, por ejemplo, colocaba catéteres, Ujú. ¿no? Y las enfermeras tú las veías en piso y las enfermeras impecables no en el uniforme, sino en el conocimiento. O sea, tú les preguntabas, ¿qué estoy viendo aquí en un Doppler, no? Y ya ellas te decían, pues esto, ¿no? O cuando ibas en el último piso que era como la elite, ¿no? Ajá. Y ya te explicaban, mira, el paciente se trata de esta manera, de esta. Y entonces el empoderamiento para mí era mágico, porque además se paraban y los residentes o los médicos que estaban ahí de MIPS, era así como de, ¿no? Cuidado donde te pregunte ella y no sepas, porque te va a correr. O sea, era al revés, Claro. ¿sabes? Y eso les admiré muchísimo. Digo, claro, la violencia interiorizada, porque era el terror psicológico de que ya oías sus zapatos y sabías que ya, o sea, te venían a preguntar todo. Y también aplicaba entonces para los estudiantes de medicina. Sí, claro. O sea, y una enfermera podía llegar y preguntar. claro, y no las dejaba tocar al paciente hasta que no le contestaran las cosas, pero correctamente. Claro. Y entonces eso permitía que trabajáramos de manera homologada. Sí, Y eso más en estaba muy equipo. bien. Sí, exacto. Y el que super ganaba era el paciente, claro. Exacto. Siempre he dicho es que este pleito que hay, que entiendo que nosotros hemos creado un poco, o sea, nosotros me refiero a enfermería y a los médicos, ¿no? Porque por más que algunos médicos digan, no, o sea, ¿sabes? Pasa esto como pasa mucho con la comunidad gay de la gente que todavía dice como, o sea, ¿cómo crees? Yo no puedo ser homofóbico porque hasta tengo amigos, ¿sabes? ¿Sabes? Siento que eso les pasa a veces a los médicos, que es como, o sea, obviamente yo valoro mucho a las enfermeras. Hasta me llevo bien con ellas. ¿No? O sea, hasta desayuno con ellas. Hasta les compro, ¿no? O sea, le compro, perdón por el comercial, ¿no? Les compro zapatos, les compro esas cosas. Sí. Pero te das cuenta cómo no, o sea, yo a algunos médicos con los que me llevo bien, les hablo por su nombre. Ellos me empiezan a hablar por mi nombre, o sea, me tutean y yo los tuteo. Y creo que desde ahí, o sea, empieza esta parte de, ¿por qué me dices señorita? ¿No? O ¿por qué me dices Nati? ¿Por qué te tomas la atribución de hablarme de tú cuando a lo mejor tenemos la misma edad, la misma preparación? Entonces, en esa parte se marcan jerarquías y es una forma muy práctica de decir, tú eres menos. Yo normalmente les hablo de usted
Que tengo que decir que sí lo traje mucho tiempo por mi trabajo anterior. Ajá. Traía muchísimo el hablarle de usted, pero casi a todos. O sea, no nada más a los médicos, casi A a todos. todos. Ajá, porque de alguna manera yo los veía como, pues, como clientes, ¿no? Obviamente me hice amigos de varios y entonces ahí ya eran hasta güey, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo que cuando yo era estudiante o pasante, o ya cuando me tocó trabajar, yo les hablaba de tú, a menos que fueran mucho mayores a mí, Ajá. que era más como porque así le hablo a todas las personas de esa edad. Y a menos que me dijeran, oye, no, háblame de usted, Ujú. yo respondía de la misma manera. Ah, entonces nos vamos a hablar de usted. Porque si yo te voy a decir, oiga, doctor tal, yo te voy a pedir que me digas, oiga, enfermero tal. Entonces Ajá. vamos a hablarnos de usted ambos, ¿no? Sí. Entonces sí es cierto. Eso va marcando con una jerarquía donde que no existe, que la sociedad cree que existe, pero realmente no existe porque el nivel profesional es similar. Sí, claro. Y a veces hasta uno tiene más grados académicos que el médico que va entrando, ¿no? Porque es médico general, es recién salido de servicio social y hay que hablarle de usted, ¿no? Y yo a veces sí les digo, oye, ¿no te molesta que te hable de tú? No, no, no pasa nada. Como que las nuevas generaciones lo aceptan un poco, Muchísimo. poquito más, pero las generaciones un poquito más grandes, no. Sin embargo, sí nos ven, te voy a contar rápidamente, un director, cuando acaba de entrar a una institución, justo hablando del café y esta parte, me dice, oiga, Nati, ¿no? Porque además me tuteaba, ¿no? Entonces, oiga, Nati, ¿me puede servir café? Y yo, ¿qué? Ah, justo, o sea, con mi cara de ofendida, además, ¿no? Y yo le dije, doctor, discúlpeme, pero ni a mi papá le sirvo, ¿no? O sea, no. Y el doctor así como, es que las enfermeras de antes lo hacían, las de antes yo no. Sí, ¿cómo O sea, crees? discúlpenme, pues si a lo mejor me escucho como muy así tajante, pero es que en la medida que nosotros no vayamos ganando terreno, es un poco complicado. O sea, yo te puedo servir a ti si tú, o sea, estoy al lado del café, oye, ¿me sirves tanto café? Claro. Pero como que lo consideran como que es normal. Incluso date cuenta en los eventos y las que están atendiendo y todo eso son las enfermeras. Sí, en un congreso organizado por un hospital, Ajá. quien está en chinga viendo que no falte nada y sobre todo en esas cosas como de que esté limpio, que haya café, ¿y quién está haciendo relaciones públicas? Los médicos. Ajá, claro. En el evento están ellos, ¿no? Y eso también habla desde la parte social, porque la mayoría de las enfermeras somos mujeres. ¿No? Y entonces hay que servirle al médico. Ay, el doctor ya llegó, que no sé qué. ¡Ay, ¿Ah? sí! ¡Es Y cierto! yo así de, uy, no. Entonces, estudié genotología social y cuando me dieron antropología social y estudié un poco de comportamiento humano y todo esto, sí tiene que ver, o sea, tiene todo que ver con que nos han interiorizado que las mujeres cuidamos mejor, pero además las mujeres tenemos que esta parte de servir, ¿no? Cuidar, atender, apoyar. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿No? Y entonces cuando sabes que el 80% de tu matrícula de enfermería son mujeres, ¿no? Eso se vuelve un caos porque entonces hay que servirle al doctor, porque es Claro, el doctor, ¿no? claro. Entonces, Y seguramente la matrícula de médicos es más ampliamente de hombres. no, fíjate que ya estamos casi 50-50, Mujeres y fíjate. hombres en Sí, medicina. sí, sí, Cool. pero hegemónicamente, incluso las mujeres, pues también sufren mucho, ¿no? Sí, Sí. sí, me ha Los tocado. médicos, las médicas mujeres sufren mucho. Sí, me ha tocado. Pero sí es como chistoso, o sea, como nuestro comportamiento social, porque lo que acabamos de describir ahorita pasa todos los domingos en muchas de las familias mexicanas, ¿no? El señor América Chivas, ¿no? Ujú. Y la señora cocinando y las hijas, ¿no? ¿Sabes? Y el hombre sentado, esperando que le sirvan, porque socialmente eso es lo que hemos aprendido. Entonces, cuando nosotros pasamos eso, aunque tengas licenciatura, maestría, doctorado, es un poco complicado de construir lo Claro. que ya nos construyeron.